Algunos lo logran, otros no. Venezuela lo logró. Al fin, somos campeones. Vemos una presencia venezolana fuerte en el equipo de Italia. Qué bueno cuando pasa que diferentes culturas chocan, pero chocan para algo positivo. El público japonés, impresionante, felicitando al público venezolano. En cambio, los dominicanos venezolanos se abrazaban. No, eso era un amor de... Sí, señor, somos campeones mundiales del béisbol. Venezuela lo logró. Al fin, somos campeones. Mira, felicidades no solo a todos los deportistas, felicidades a toda la comunidad venezolana en todas partes del mundo, porque el deporte une comunidades, une naciones, y yo creo que se demostró en este Mundial de Béisbol. Así que bravo a la comunidad venezolana, de verdad que sí. Pareces la ONU. Un saludo a toda esa fanaticada. Lo lograron también junto con los atletas, y bueno, es que tiene que darle un aplauso a todos ellos, y un aplauso también para Estados Unidos, Sí. que llegó. El segundo lugar tampoco es tan malo. Uno que siempre ha perdido tiene que saber ganar y, bueno, reconocer que perdieron ustedes. No, y ojo, se ganó contra selecciones durísimas. Y claro, porque en este mundial vimos más allá de deportes, sino también vimos un poco de cultura, vemos un poco de temas migratorios, de estrategia, vemos de todo un poco, y no solo con la selección venezolana. Hay una selección que igual nos dejó una enseñanza a uno, que es la selección de Italia. Yo creo que hay algo que se me quedó en la mente, que es el momento que gana Venezuela a Italia, que la expresión del rostro de Francisco Cervelli, el manager de Italia, es épico porque demuestra todo el sentimiento que uno tiene. Es como que tocó vivir la realidad de estar en otro país, de alegrarte por los logros de tu país, de tu nación, pero a la vez tú tienes un reto en otro país que tienes que llegar lo más lejos que puedas, y esta persona lo logró y lo demostró. Totalmente. Y aparte de eso, Francisco Cervelli puso a Italia en lo más alto este clásico mundial y hizo una reestructuración cultural en un país futbolero completamente como es Italia. Italia ha dejado grandes beisbolistas italianos, pero no era un deporte rey en Italia. Pero hoy vamos a ver, vamos a ver. Eso me gusta, que Es que te se me está metas. pegando. Es que yo soy de estos ítalos venezolanos. Sí, ahorita. Ahora todos son los venezolanos. Queremos ver cuál fue el impacto de Cervelli en Italia. Es que estamos hablando que una selección que terminó invicta, o sea, salvo la derrota que tuvo contra Venezuela, le ganó a Estados Unidos, le ganó a México, le ganó a Puerto Rico. O sea, estuvieron cerca de ir a la final. Y obviamente el juego contra Venezuela estuvo, en todo momento estaba nervioso, porque yo pensé que podía ganarlo Italia en todo momento. Yo pensé que, bueno, en el séptimo inning yo estaba demasiado, las tenía aquí, en la garganta. Interesante que por primera vez en décadas el béisbol en Italia llegó a la televisión nacional y a los diarios. O sea, yo analizando un poquito, decía, no, bueno, pero el béisbol es nuevo en Italia. No, llegó en 1884, por primera vez cuando hicieron una gira para promocionar este deporte. Interesante, pero estamos hablando que mira todos los años que pasaron para que se le dé la importancia y la relevancia que tiene ahorita. Sí, lo que pasa es que también aquí estamos hablando, incluso escuché declaraciones que había más de 7 millones de personas italianos viendo la transmisión en vivo, y estamos hablando que las transmisiones en Italia eran a medianoche, porque el juego era tarde en Estados Unidos. Había un desfase horario así, y Cervelli dice que le llegaban fotos de familias italianas en regiones donde de pana no se ve el béisbol, mandándole y mostrando el apoyo a todos estos jóvenes que están representando un país. O sea, Es que aquí hay algo importante, porque no solo estamos hablando de Francisco Cervelli, quien estuvo a cargo de dirigir este proyecto, sino que el equipo de Italia tuvo más de 6, 7 jugadores. Bueno, jugadores no. En el equipo habían personal técnico y jugadores ítalo-venezolano. O sea, aquí hay un factor importante, que es porque uno normalmente la información te lleva a ver lo malo de los temas migratorios. Ya te vas a meter en ese tema. Está el migrante que hace las cosas mal, y es lo que inunda las noticias. Pero aquí estamos viendo un ejemplo de cómo también hay unas migraciones que le aportan full a los países, pues, como todos lo sabemos.
Pero en este caso, vemos una presencia venezolana fuerte en el equipo de Italia y se nota, pues se nota que hay una experiencia beisbolera más allá de lo visible. Pues. Ojo, y no solo eso, sino la introducción del béisbol 5 en todas las escuelas. O sea, están haciendo un programa, ¿verdad?, para incluir este deporte, y eso es súper positivo. En vez de estar, no sé, en cosas que te pueden llevar por mal camino, estás dando la posibilidad a otras personas de llegar a un deporte y de manera profesional, porque igual el fútbol es muy difícil. Sí. Y si todo está concentrado y ahorita estás abriendo la gama, yo creo que es una evolución cultural que pocos Y esperan. no tiene que sustituir uno a otro. No, No, para tiene nada, que ser que tú que, puedes- bueno, ahora yo, como el béisbol está yendo bien, bueno, hay que darle prioridad. No, lo ideal es que haya diversidad de deportes y diversidad de culturas y todo se vea en todos estos países. Pero ahí es lo importante. Este proyecto, porque igual se formó en muy poco tiempo, tuvo muy poco tiempo en Claro. hacer el plan mundialista y la sorpresa, fue la sorpresa. Pero este proyecto será para largo tiempo. Veremos una nueva potencia del béisbol en Italia o es un one hit wonder. Ojalá que no. O sea, él decía que primero y principal llegar así a este mundial y dejar de ser la Cenicienta es un paso grandísima. Y después en declaraciones dijo, mira, ya ahorita hay que trabajar en los próximos 3 años para el próximo mundial, porque de verdad que el equipo tiene ganas de comerse el mundo, tiene ganas de ganar y tiene ganas de hacer historia. Y él lo decía, están invirtiendo de verdad en una infraestructura, porque lo comentaba él, el béisbol no es solo talento, es estadístico, hay que meterle tecnología. Están haciendo de verdad, están profesionalizando el deporte en Italia. Y importante el cambio psicológico, la influencia de decir, mira, tú también eres igual de bueno que cualquiera de las grandes ligas. Total. Y también es llevar, obviamente Italia también tiene jugadores grandes ligas, pues, pero el caso es que... Pero no es lo común. No, sí, el caso es que transmitir eso y esa esencia de, mira, vamos con todo y, o sea, terminar, tuvo 5 victorias y la derrota contra Venezuela, nada más. Es verdad, y me pareció interesante lo que dices, porque era llevarlo a la manera italiana, ¿no? O sea, tenían como que sus pautas, su régimen, o sea, por lo menos tenías que hablar italiano. O sea, por más que sea que hubiera sido más caribeño o capaz hubiera sido norteamericano, que vivías allá con familia italiana, tenías que hablar en italiano. O sea, tenías que vivir la manera italiana, tenías código de vestimenta. No es que que ibas a salir ahí con cadenas, con guayas, así tipo beisbolero del Bronx, no Es sé, que, de los ojo, Yankees. una de las cosas él lo que se vivió, vio, ojo, una de él las lo vivió. cosas, sí, porque estamos hablando de que Francisco estuvo en los las Yankees. grandes ligas, en los Yankees, creo que en Pittsburgh también. También. Es una persona que tuvo experiencia en grandes ligas y vivió de cerca el béisbol profesional. Pero aquí también hay algo importante que lo que estás diciendo, fue clave ver los venezolanos tienen una cultura muy norteamericana y muy latina Y caribeña. de tener Claro. el zarcillo largo, la cadena, el brillante. Como si fueran raperos. Exacto. En cambio ves a los italianos que estaban como impecables, ¿sabes? Y eso se veía. Claro, era mezclar esa cultura y está bien, porque hay que hacer lo propio. Sí, hay que hacer lo propio. No, es un deporte que no es autóctono tuyo, pero ya lo tienes que arraigar. Entonces, la manera más fácil de hacerla es colocarle tu sello. Sí, puedes tener cultura caribeña también, pero tienes que fusionarlo. Y ahí salen las cosas más grandes. O sea, Sí. sale lo mejor de ambos países. ¿Por qué no? Igual hay algo interesante que me pasó viendo el juego. Tú conectas con tu cultura inmediatamente, porque yo oía las expresiones cuando metían el batazo, era como que aquí llegué, ¿sabes? Oye, pero y ahí es uno como venezolano, uno reacciona igual, como que ¡toma! Uno se vuelve loco. Uno se vuelve loco. Además que si están un poco de alcohol, peor aún. Oye, pero a mí me pareció injusto además, porque bueno, Italia estaba totalmente de visitante. Porque Sí, prácticamente era toda Venezuela en ese estadio. Sí, pero bravo por todos los venezolanos que fueron a apoyar allá. totalmente, un saludo a toda esa fanaticada, pero al mismo tiempo es algo hermoso que tenga que vivir el beisbolista italiano, porque de repente tú puedes ver, no sé, partidos de las grandes ligas y todos son muy callados, muy tranquilos. Eso parece un Caracas Magallanes. Sí. ¿Sabes? Había emoción, había gritos, o sea, era una hinchada. Sí. O sea, no era así como que, ay, bravo, no era un partido de tenis. Otra cosa que aplaudir A del ver. Mundial de Béisbol fue cuando Venezuela le gana a Japón
que elimina a Japón, una potencia beisbolera. El público japonés, impresionante. O sea, respeto, aplaudiendo al venezolano, felicitando al público venezolano. Yo vi videos de los japoneses volteándose a felicitar, darle la mano y celebrar la victoria del contrincante. Es que yo creo que esa gente es muy tranquila, es amistosa. y es otra cultura totalmente diferente, pues. Totalmente, y hay que aplaudirlos, ¿no? Y es la relación Qué bueno cuando pasa que diferentes culturas chocan, pero chocan para algo positivo. El respeto al equipo contrario, cosas que, ojo, por ahí vi varios de fútbol que tienen que aprender un poco el respeto. Por ejemplo, ¿verdad? Jesús, por ejemplo. ¿Verdad? Exactamente. Los madridistas. Los madridistas. Mira, hay algo importante que lo que te está diciendo de Japón, que Venezuela venció a Japón de una manera, o sea, el mismo Otani, y ojo, el respeto de Otani saludando a Miguel Cabrera, dándole su merecido reconocimiento a la trayectoria. Yo creo que el Mundial de Béisbol nos deja muchas enseñanzas más allá de solo el deporte. Y a mí me gustó también cómo lo transmitieron, como que para trascender un poquito más en esto del deporte, porque, claro, al ser muy futboleros los italianos, pero también llegaron a otras latitudes. Y me gustan las comparaciones que hicieron el del béisbol con el fútbol. Que por lo menos colocaban a Francisco como si fuera un Pep Guardiola. O que ponían a Japón como si fuera una Alemania. A Dominicana como si fuera Brasil. Sí. Y a Venezuela como una Argentina. Algo así, ¿no? Era como decirte, esto es o sea, te lo explicaban de una manera fácil. Sí. Y yo creo que es increíble como el béisbol empezó a agarrar más poder. Me parece absurdo que el mundial de béisbol haya sido creo que tan reciente. Sí, creo que es el 2006. Me puedo equivocar, ¿ok? Pero llevamos muy poco. El mundial de béisbol es reciente. No tiene la trayectoria que tiene el fútbol. Totalmente. Y obviamente... es una pena. Sí, porque debería hacerse más constantemente. Lo que pasa es que acuérdate que el fútbol es global. El béisbol es más sectorizado y ahí es más complicado como que esa diversidad de equipos mundialistas, pues. Pero ahorita que lo estamos viviendo, y yo creo que este mundial es uno de los que dejó más impacto. Porque ha habido, los anteriores siempre ha habido su bulla, pero no tanto como este que lo vivió todo mucha bulla, claro. Y yo creo que podemos decir que estamos viviendo la globalización del béisbol. Y un aplauso para eso. Es totalmente acertado, porque lo que decíamos al inicio, mientras más deportes haya, menos delincuencia va a haber. Así Mira, ojalá sea así. Yo conozco deportistas que han sido delincuentes. Bueno, salió una noticia ahorita de un futbolista uruguayo que lo agarraron en Bolivia. Mira, cosa interesante que me gustó, cultural, además de la vestimenta, lo de la máquina expreso en el dogado. Eso estuvo como comiquísimo. Bateaban y se servían un café. Era, si metías un jorrón o hacías una jugada buena, tenías que celebrar con un shot de espresso. Que igual yo no sé si está bien tomar café mientras estás jugando ese estómago revuelto. Yo estaría delicado el estómago en ese momento. Sí, está complicado ahí después de dar un batazo, salí corriendo y llegué y tomaste un café. Pero era una forma de expresar también algo cultural, que era muy italiano, bueno, dicen ellos. Y bueno, lo aprovechó, obviamente, va a hacer publicidad, la basa. La marca, claro. Y prácticamente estaba ahí. Por aquí te dejamos el video que igual está bueno. Me gustó. Estuvo bueno. Yo creo que también importante rescatar cómo se veía la diversidad de no solo de los públicos, como lo estábamos hablando, del japonés, del italiano, sino de cómo los mismos jugadores, o sea, porque lo vimos con Venezuela Dominicana, eso era un amor, todos abrazándose, sí. Porque ahí es donde tú ves... Era una simpatía de acercarse. En cambio, había jugadores de béisbol de Venezuela o de Dominicana que conocían de repente un pelotero de Estados Unidos y los saludaban y era así como movimiento de cabeza, como que, epa, sí. ¿Cómo estás? En cambio, los dominicanos venezolanos se abrazaban. Eso era un amor y el mismo público. Y, no. Igual los venezolanos son unos desordenados. Sí, vale. Porque cada vez que metía una carrera era una locura. Pero es parte de la idiosincrasia. Es parte de la pasión del béisbol. Totalmente. Me encanta la pasión del béisbol. Es muy buena. Y yo creo que si no has ido para un partido de béisbol, deberías hacerlo. No te vas a arrepentir. La vas a pasar muy bien. Al principio dices, ¿qué es esto? Sí. Y después dices, que no se termine este partido. Por favor, es genial. Por cierto, interesante también la cultura. En estos días estábamos hablando y me pareció bueno que no sé quién fue el que lo dijo, pero me decía, de todos los europeos, los italianos
son los más latinos. Totalmente válido. Y es que... Y yo no sé si tú piensas así, pero si piensas así, coméntalo, si no nos dices algo. Sí. El desorden italiano es muy latino. Y se pega muy bien Sí, al del sí, venezolano. sí. Yo creo que Cervelli es una... Encajó perfectamente ahí. Es que se nota. Se nota ahí sí. como que hay algo así como que... Algo que se da. Es así. Y yo creo que este mundial, para ir concluyendo aquí con mensajes claros, el aporte cultural, la diversidad cultural, la manera de ver el que somos de distintos países, pero nos une un deporte, nos une una emoción, un sentimiento, porque al final yo creo que lo más bonito del deporte es ese sentimiento, esa adrenalina que sientes de que tu equipo vaya a ganar, pero a la vez el respeto que puedes tener al contrincante y valorar, porque uno, por decirte, yo veía el de Italia y ya yo tenía los jugadores que, no quiero que ate este bicho porque este bicho es buenísimo, ¿sabes? Ya tú vas identificando esos jugadores que son determinantes, que le tienes respeto ya. Y yo creo que eso es parte de lo que uno debe quedarse con también la diversidad de público, cómo se vivió. Yo creo que estuvo muy interesante el deporte y los mensajes que nos quedamos más allá de solo el deporte. Qué lindas palabras. Mira, por cierto, ¿a ti qué fue lo que más te gustó de este Mundial de Béisbol? Y bueno, lo importante es que nos digas si valió la pena todo lo que pasó. Y también, no solo se valió la pena, sino, ¿crees que Italia se va a convertir en una potencia beisbolera? ¿Crees que el Mundial está agarrando buen camino y estamos viendo la globalización del béisbol? Hay muchas cosas que puedes comentar y debes hacerlo en este momento. ¿O cuál será el próximo país que se meta en el Mundial de béisbol? Claro que sí. Mira, lo que sí es que cuando salga ese próximo país y ese próximo Mundial de Béisbol, tú lo vas a poder ver aquí en losbonobos.com. ¿Por qué? Porque tenemos las noticias más actuales y además la crítica y la información más precisa. Y si llegaste hasta aquí, qué bueno. Gracias por estar con nosotros y suscríbete, dale like. Es importante para nosotros que comentes porque así podemos seguir generando más contenido para ti. Así que muchas gracias por estar aquí. Felicidades a los campeones y a celebrar ahora la gran victoria.